Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, denunció que la dirigencia nacional de Morena la expulsó tras revelar presuntos nexos de altos funcionarios con el narcotráfico. Integrantes de la oposición se pronunciaron al respecto y pidieron investigar este caso y llegar a las últimas consecuencias. Sin embargo, Mario Delgado, presidente de Morena, respondió a las críticas y retomó el caso de García Luna. Le vamos a tener los detalles de todo lo que significa esto, porque el estado de Colima es gobernado por Indira Vizcaíno, que es morenista, y es precisamente a quien acusa la también morenista hasta el fin de semana, hasta el viernes, presidenta municipal de Manzanillo, Colima, la acusa a la gobernadora, en fin. Y así como está Colima, está Morelos, está Michoacán, Tamaulipas, Sonora, todos los gobernadores que arroparon, por cierto, este fin de semana a Claudia Sheinbaum con su candidatura ya formal de todo el comité ejecutivo de Morena, que le extendió la candidatura, ya la reafirmación de que va a ser la candidata presidencial de este partido. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, en Colima, fue expulsada de Morena tras denunciar una presunta presencia del crimen organizado dentro de las filas del partido en esta entidad en Colima. Aseguró que Mario Delgado la llamó para citarla y en presencia de Adán Augusto López como testigo, le informó de su expulsión del partido. Por lo pronto, la exmorenista dijo que seguirá trabajando por la gente de Manzanillo que confió en ella y que la votó para ser la representante del gobierno, de la presidencia municipal. Pero ¿por qué surge esta decisión de sacarla del partido? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones de Morena? Le platico en esta nota. Griselda Martínez tomó protesta en 2018 como presidenta municipal de Manzanillo, Colima. Desde ese entonces, implementó acciones para frenar el crimen organizado en toda la demarcación. Una de ellas fue la depuración de los cuerpos policíacos, ya que según la edil, unos servían al cártel de Sinaloa y otros a dos organizaciones criminales que están enfrentándose por el control del Estado. Por ello fue víctima de dos atentados. El primero ocurrió el 26 de julio de 2019, cuando sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que circulaba, y el otro en junio de 2022, en el que fueron baleadas las camionetas en las que se trasladaba junto con sus escoltas. En ambos atentados, la presidenta municipal salió ilesa. De ahí surgió el primer roce que tuvo en su administración con integrantes de Morena, y fue con Santiago Nieto quien le congeló sus cuentas y las de sus familiares bajo la justificación que estaba siendo investigada por lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual nunca fue comprobado por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En 2023 acusó a la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, de estar acercando a personas del crimen organizado a eventos de precampaña de Morena. Sin embargo, el conflicto con la familia Vizcaíno surgió ese mismo año cuando el papá de la gobernadora, Arnoldo Vizcaíno, arremetió en contra de la presidenta municipal durante una entrevista radiofónica, calificándola de loca. Por ello, en agosto, Griselda Martínez, acompañada de la secretaria del ayuntamiento, Marta Cepeda, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral por violencia política de género. Este Tribunal Electoral ordena al ciudadano Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, como medida cautelar preventiva, se abstenga de emitir o realizar cualquier acto, comentario o pronunciamiento que pueda conducir a una probable acreditación de violencia política en razón de género en perjuicio de la ciudadana Griselda Martínez Martínez. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y al ser cuestionada sobre si el presidente López Obrador conocía el tema, Griselda aseguró que en repetidas ocasiones se lo había dicho a personas cercanas al mandatario. Además, descartó por completo que la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, estuviera informada al respecto de este asunto. Y ya le decía, también la oposición se pronunció al respecto. El senador independiente Emilio Álvarez Icaza destacó la denuncia de Griselda Martínez al asegurar que el cártel de Sinaloa opera en Colima,
apoyado por el gobierno estatal. Mientras tanto, Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, exigió a las autoridades investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Más tarde, le decía Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, respondió a la publicación que hizo Xóchitl Gálvez, escribió que no son iguales y que no hay complicidad con el narco, como en los tiempos de Felipe Calderón y de García Luna. Aseguró que su movimiento está unido en torno a las causas de la Cuarta Transformación y acusó que la ambición desmedida ocasiona que algunos cuantos traicionen al movimiento y sirvan a la derecha en sus mentiras y calumnias. Más allá de estas denuncias muy serias y preocupantes de la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, con respecto a la gobernadora y al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, Manzanillo, Colima, por cierto, una de las ciudades más importantes en términos portuarios, donde llega y sale mucha carga que entra o sale del país. Y bueno, pues por eso es una entidad muy importante para los criminales, para los cárteles de la droga, para quienes trafican todo tipo de cosas, no solo droga, sino otras cosas, y que bueno, pues es un negocio muy bien aceitado, sin duda alguna con complicidad de todo tipo de autoridades, y es lo que denuncia la presidenta municipal de Manzanillo, Colima. Pues mire, le decía a su propia correligionaria o ex correligionaria, porque ya la expulsaron de Morena, a Indira Vizcaíno, quien también ha estado ya en el ojo del huracán por otros escándalos, por ejemplo, que tiene que ver con llamar al voto, con solicitar dinero, con moches de los trabajadores del gobierno para llevarlo a campañas como la de Claudia Sheinbaum, y que bueno, pues es una gobernadora que, eso sí, mientras está el escándalo en su estado, ella está acá o estaba en la Ciudad de México este fin de semana para participar junto con otros gobernadores que tienen en llamas sus estados, y no solo por el crimen organizado, la violencia, la inseguridad, sino por problemas de corte político, crisis políticas y crisis sociales. Le doy 3 ejemplos que ya se los comenté también hace unos momentos. Cuauhtémoc Blanco estaba ayer allí con Claudia Sheinbaum arropándola en su mensaje del Comité Nacional de Morena, donde le decía que se le expidió ya formalmente la candidatura hacia la presidencia de la República. Bueno, allá estaba el gobernador de Morelos, que trae un auténtico desastre en la entidad. Estaba también Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que también trae un desastre. Imagínense en temas de inseguridad, el que fue el secretario federal de la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, tiene un gran problema de inseguridad en su estado, en el estado que ahora gobierna. Eso explica todo o casi todo de por qué el país está como está, ¿no? Pero bueno, ahí andaba también cuando hay cantidad de problemas que tienen que ver con la violencia y la inseguridad en Sonora, pero también estaba el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, donde pues igual, en Tamaulipas un día sí y otro también vemos todas estas tragedias humanas por la guerra, por el crimen organizado, por la disputa de territorios, por los migrantes, por las extorsiones, en fin. Pero bueno, pues ahí estaba también arropando a Claudia Sheinbaum, es decir, y así algunos otros. Les interesa más la política electoral a estos funcionarios públicos que atender sus estados, ¿no? Porque si no estarían en sus estados de la República, en sus escritorios o en las calles atendiendo a las problemáticas de la ciudadanía, pero prefieren estar arropando a quien consideran va a ser la próxima presidenta de México, a Claudia Sheinbaum. ¿Y para qué? Pues para que le siga dando el presupuesto, para que no los investiguen, para que se la lleven tranquilita con el gobierno entrante. Pues sí les conviene a ellos, no a título personal. La gran pregunta es si le conviene a la gente que está en crisis en sus estados, mientras los gobernantes se andan paseando aquí en la Ciudad de México, como si no pasara nada en sus estados. Pero bueno, mire, es la política, son los gobiernos y los partidos políticos, pues así funcionan. Y es muy lamentable, pero pues mire, a ellos no les importa nada, a ellos les importa el hueso, les importa tener su cargo y les importan los miles de millones de pesos que manejan de presupuesto todos los años.